Ya, y ahí estamos grabando. Muchas gracias a todas y todos por venir hoy día, por sumarse con nosotros a este seminario que se titula Reflexiones civiles y procesales sobre el caso Australis. En honor al tiempo, vamos a comenzar al tiro. Les comentamos que el orden será el siguiente. En primer lugar va a exponer el profesor Carlos Pizarro Wilson. Cada profesor tendrá un tiempo de 20 minutos para realizar su breve exposición y comentarnos sobre sus reflexiones. Después sigue la profesora Patricia López, luego el profesor Íñigo de la Maza, luego el profesor Hugo Ojeda Montoya y finalmente Orlando Palominos Aravena. Y luego de las exposiciones de todos, vamos a dar un pequeño espacio para que todas y todos puedan realizar las preguntas que estimen pertinentes, sin prejuicio de que puedan irlas escribiendo por el chat o se las reserven para el momento final. Para comenzar, les vamos a hacer un pequeño resumen de contexto para que estemos todas y todos más o menos en la misma página. Les comentamos que para el caso Australis, aproximadamente en febrero del 2019, el grupo empresarial, Joybio, a través de una empresa llamada Food Investment S.p.A. y filiales, adquirió el 95% de la salmonera chilena Australis Seafoods S.A. Esta era controlada por el empresario chileno Isidoro Quiroga Moreno y sus sociedades vinculadas, entre paréntesis, Asesoría e Inversiones Benjamín S.A., entre otras. Y la transacción de esta empresa se cerró por un monto aproximado de 920 millones de dólares. Luego de tomar el control operativo de Australis, se detectó que existía una sobreproducción sistemática de salmones que excedía con creces los límites establecidos en las resoluciones de calificación ambiental y los proyectos técnicos. En este contexto y con el objetivo de evitar las multas, Joybio decidió autodenunciarse respecto de varios centros y presentar lo que se denomina programas de cumplimientos en aquellos procedimientos sancionatorios que ya habían sido iniciados por la Superintendencia del Medio Ambiente. Hoy en día existen aproximadamente 40 procedimientos sancionatorios en contra de Australis en distintas etapas y contextos. Ante todo esto, Joybio decide tomar acciones fundamentado en que los vendedores ocultaron deliberadamente la sobreproducción sistemática durante el proceso de due diligence y otorgaron declaraciones y garantías falsas en el contrato de compraventa, disimulando la capacidad legal autorizada para la empresa, que la capacidad legal que tenía autorizada la empresa era significativamente inferior para el cálculo del precio. Los vendedores argumentaron que no existió en ningún caso engaño ni dolo, ya que toda la información figuraba en los registros públicos y que Australis operaba conforme a los usos de la industria hasta la fecha, y que la contingencia obedeció a un cambio posterior e intempestivo del criterio del fiscalizador por parte de la autoridad ambiental. Ahora, en el juicio arbitral, Joybio solicitó, la resolución del contrato por incumplimiento doloso, así como también la indemnización, la restitución del precio y costo de la oportunidad. Y de forma subsidiaria solicitaron la indemnización de perjuicios autónoma por incumplimiento doloso. El tribunal arbitral configuró lo que se denominó una explicación intermedia y resolvió conceder una restitución parcial del precio. Ante esto, los demandados decidieron interponer un recurso de nulidad fundado en el artículo 34 de la Ley 19.971 sobre arbitraje comercial internacional. Ante esto, la Corte de Apelaciones de Santiago falló acogiendo el recurso y anulando totalmente el laudo arbitral. Teniendo este contexto en mente, le damos el paso a nuestro primer panelista, Carlos Pizarro Wilson, quien es profesor de Derecho Civil, investigador de la Fundación Fernando Fuello y director del Magíster de Derecho Civil Patrimonial de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Adelante, profesor, comienzan sus 20 minutos. Muchas gracias, Tabata, y te agradezco también toda la organización, al igual a la idea del profesor Hugo Ojeda.
y por cierto a la dirección de esta Academia de Derecho Civil a cargo del profesor Íñigo de la Maza. Eh, es muy importante en este caso considerar, diría yo, la teoría del caso de los demandantes. Los demandantes, como bien señaló Tabata, plantearon que aquí existía un ocultamiento doloso de la información relativa al cumplimiento de las obligaciones en conformidad a la legislación ambiental en cuanto a la producción. Y eso era muy relevante en el caso, puesto que el hecho de que se lograre acreditar el dolo significaba, perdón, derrotar la cláusula limitativa de indemnización de perjuicio, ¿no? Que era lo que realmente trababa, ¿no? La indemnización cuantiosa que se pretendía en la demanda. Y es por eso que los abundantes informes en derecho que acompañó la demandante tenían que ver justamente con ese aspecto y de acreditar el dolo. Pero luego la sentencia anulada va a establecer que en realidad no existe dolo, ¿no? Que no hubo un ocultamiento mediante maquinaciones fraudulentas, sino que hubo un incumplimiento a las declaraciones y garantías, pero que no tenía que ver con una intención dolosa de ocultamiento. Y por ende, al no existir dolo, uno podía imaginar en una sentencia de esa naturaleza que lo que correspondía era aplicar el límite de la indemnización y de ahí surge el conejo del sombrero, ¿no? Donde se plantea la acción de rebaja del precio que significó, conforme el fallo de nulidad, que se dejara sin efecto esta sentencia por primera vez en Chile, ¿no? Entonces, ese es realmente como el antecedente que hay que tener en cuenta para analizar este caso. Y en lo que respecta al problema que yo quiero plantear, refiere a si el conocimiento, ¿no? Como también quedó acreditado, ¿no? Que la demandante sabía de esta sobreproducción, simplemente que era tolerada por los órganos competentes de fiscalización. Entonces, como sabía, es muy interesante plantearse si el conocimiento de la falsedad de la declaración y garantía que se plantea en un contrato tiene o no relevancia desde el punto de vista del incumplimiento. En otros términos, a pesar, ¿no? Que el comprador, en este caso, sabe de la falsedad de una declaración de garantía y compra a sabiendas de que le están diciendo algo que es falso, si es que de todas maneras puede, ¿no? Provocar una demanda por ese incumplimiento contractual que normalmente va a tener en cuenta ya sea una resolución del contrato, como fue este caso, más indemnización de perjuicio o en subsidio la indemnización de perjuicio. Y este problema, ¿no? Quedó bien retratado, a mí me parece, en el laudo que fue anulado respecto de la cláusula no 4.2 letra I que determinaba justamente la cuestión de la legislación ambiental y donde se discutió si habían existido o no esta falsedad. Y lo que manifestó ese laudo que se anuló señaló, bueno, lo que hubo fueron omisiones e imprecisiones que constituyen de toda manera un incumplimiento de dicha declaración y garantía. Y entonces bajo esa premisa fue que construyó el incumplimiento contractual a pesar que no existía una falsedad y a pesar, por cierto, que no existía el dolo. Ahora es muy paradojal y sorprendente, ¿no? En el laudo que se exprese que no hay falsedad de la declaración y garantía, pero que al mismo tiempo se diga que hay incumplimiento, ¿no? Porque desde un punto de vista lógico, ¿cómo no puede asegurarse que algo es verdadero, pero al mismo tiempo no se cumplió con esa afirmación que se tiene cierta, ¿no? Entonces, de las declaraciones y garantías, sabemos que no podrían haber dos lecturas, ¿no? O constituyen afirmaciones respecto de determinados hechos que deben asumirse como ciertos, esto es verdadero, esto es cierto, esto lo garantizo, y que no refieren a obligaciones a ejecutarse, ¿no? Que es
lo particular de las declaraciones y garantías, ¿no? Que no generan obligaciones a ejecutarse en el tiempo, sino que reconocen un pasado como verdadero. Y no se trata de una conducta en consecuencia que deba llevarse a cabo por el declarante y garante, sino que éste asume como una obligación que lo dicho ahí es cierto, ¿no? Y si lo verdadero es lo opuesto de lo falso, no puede ser, ¿no?, verdadero y falso al mismo tiempo, como se sugería en el laudo anulado. De esa forma, entonces, si se declaró que los vendedores no incurrieron en dolo ni engaño y que la declaración de que se respetan las leyes ambientales es verdadera, pues no es falsa, resultaría imposible aseverar que hay incumplimiento de dicha cláusula. Pero así no lo estimó el laudo, ¿no? A pesar que habría una contradicción lógica insalvable, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora, la problemática específica, ¿no?, que podría haberse planteado, pero que estuvo más bien ahí circundante al caso, era, bueno, ¿qué pasa, como anuncié, si es que quien adquiere sabe ya que esta cuestión es falsa, ¿no? ¿Puede de todas maneras aprovecharse de esa situación a pesar de que conocía del estado de la cuestión? Y sobre esto se ha escrito de manera técnica, ¿no?, y específica en cuanto al conocimiento de una declaración incorrecta o falsa establecida en el contrato, ¿no? En consecuencia, no hay error, ¿no?, de parte de quien adquiere, porque ya conoce, ¿no?, el estado de la compañía, como ocurrió en este caso. Ahora, la clave para resolver esta cuestión, me parece a mí, es tal como lo ha planteado en una crónica, ¿no?, el autor Ricard Appelbeck, ¿no?, y que ha ilustrado esta cuestión de manera bien detallada en la doctrina nacional. Y entonces, ¿qué pasa si es que el sujeto lo conocía? ¿Ya? Ahora, una tesis amable, ¿no?, podría aseverar la justificación del incumplimiento de parte del vendedor, y que es un poco como fue analizado tempranamente en una jurisprudencia norteamericana en el caso CBS con Ziff Davis, ¿no? Porque CBS en ese caso, antes del cierre, averiguó la disconformidad que existía de los estados financieros de la compañía que se iba a adquirir, pero pese a ello decidió proceder a la adquisición. Ahora, la particularidad de ese caso en Estados Unidos es que se firmó un documento reservándose derechos y remedios a ejercer. Y con posterioridad se demandó por CBS la indemnización por infracción de las declaraciones y garantías. Y en un voto de mayoría se accedió a la demanda al haberse comprado dicha declaración. Es decir, la lógica en esa sentencia, y un poco a la norteamericana, es que uno adquiere verdad, ¿no? Y por ende la distribución del riesgo está determinada. Y ese incumplimiento debiera necesariamente arrastrar una responsabilidad objetiva, que, bueno, entre paréntesis, eh, a mí me parece que las declaraciones de garantía por regla general van a arrastrar una responsabilidad objetiva por el mero incumplimiento, pero también es cierto que hay que analizar cuál es la redacción de esa declaración y garantía, porque algunas veces la redacción invoca un deber de diligencia, ¿no? Haré los mejores esfuerzos o he hecho los mejores esfuerzos para establecer que esta afirmación es verdadera. Y en ese caso, yo creo que puede trasladarse a una obligación de diligencia y por ende a una responsabilidad por culpa. Pero la regla general es la responsabilidad objetiva. ¿Ya? Ahora, luego la jurisprudencia en Estados Unidos cambió, ¿no? Y hay otra sentencia relevante donde no había un anexo firmado, y en ese caso entonces se entiende que no puede haber un aprovechamiento de parte del comprador, dado que conocía el estado de la cuestión. Y esa jurisprudencia parece ser bien compartida a nivel de derecho comparado, ¿no? En Inglaterra también se sostiene lo mismo, es decir, un sujeto no puede aprovecharse, ¿no?, porque no se le ha generado la confianza necesaria para que pueda justamente aprovecharse de algo que ya sabe que no es efectivo. Y del lado de España, la jurisprudencia lo que ha sostenido es simplemente que aquí se estaría
frente a una situación de actos propios, es decir, se iría contra la conducta precedente del sujeto, dado que él estaba en conocimiento. Ahora, hay un fallo arbitral en Chile, que es del CAM, ¿no? El rol 711-2007, en que atendida la buena fe, no se atiende el reclamo de quien conocía la información. Y esto es según el siguiente argumento. Pretender desconocer en este juicio los efectos de esa información llevaría a infringir una de las manifestaciones del principio de la buena fe contractual reconocido en el artículo 1546 del Código Civil, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Con lo cual, ¿no? Como es obvio, estamos señalando como argumento para desestimar la pretensión de quien a sabiendas, ¿no?, la falsedad adquirió, estaría actuando infringiendo la buena fe y contra los actos propios, ¿no? Incluso desde la perspectiva de la confianza razonable en las relaciones contractuales, para las vendedoras resultaba razonable y esperable que la compradora, al tener dicho conocimiento, no actuara con posterioridad como si eso fuera una novedad o una sorpresa, traicionando así la confianza legítima de que aceptaba dicha circunstancia. Es decir, mirándolo desde el otro punto de vista, no desde la infracción a la buena fe, sino desde el punto de vista de la confianza legítima, como ha ocurrido, ¿no?, con diversas instituciones donde damos esa mirada bilateral. Entonces, me parece a mí que, atendido ese problema, el hecho de que exista una declaración de garantía efectiva y que esté en conocimiento de quien adquiere la compañía, eso no puede ser utilizado como justificación para una demanda posterior en virtud de un remedio resolutorio o indemnizatorio. Esto llevaría a una infracción a la buena fe y a los actos propios. No se estaría tolerando, en definitiva, una conducta reprobable y rayana con el aprovechamiento de la propia torpeza o el dolo que no debiera tolerarse. Y existiendo esta conformidad compartida, si se fijan desde el punto de vista del common law, en Inglaterra, en Estados Unidos, en el derecho español, pareciera ser que es la manera más razonable de resolver este problema. Ahora, ¿por qué esto no fue tocado en la nulidad, ¿no?, de la Corte de Apelaciones? Porque claramente arrastra un problema más bien de interpretación legal y, como seguramente lo verá Hugo, había que encajar este problema en una cuestión que fuera viable desde el punto de vista de las causales. Pero de que existía aquí una problemática muy importante desde el derecho privado en cuanto a que claramente quedó establecido que no había dolo y que había conocimiento de la declaración y garantía en cuanto a su incorrección, ¿no? No era tolerable que eso pudiera calificarse como incumplimiento contractual. Y para cerrar, simplemente diría que en este caso uno podría pensar que no era un problema ni siquiera de la perfección del contrato ad inicio, porque en realidad el cambio de la política del órgano fiscalizador fue posterior. Y entonces uno podría más bien analizar este problema desde el punto de vista de una circunstancia sobreviniente y ya al haberse verificado la adquisición y estar perfecto el contrato, eso es resorte evidentemente de quien adquirió la compañía. Esos son mis comentarios respecto de este problema preciso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Pizarro, por su exposición sobre la relevancia del conocimiento del comprador de la falsedad de las declaraciones y garantías. Ahora vamos a continuar con la profesora, perdón, Patricia López Díaz, que nos va a hablar sobre la aplicación de las cláusulas limitativas de responsabilidad. Adelante, profesora. Gracias, Tabata. Bueno, también agradezco la invitación al seminario y acá nos vamos a topar todos de distintas aristas con los medios de tutela contractual, así que a mí se me ha asignado en realidad el tema más de la indemnización y las cláusulas limitativas y yo voy a estar un poco a lo que se ha dicho en doctrina y a lo que se planteó en el FAL. A ver, como bien sabido, en virtud de la autonomía de la voluntad, nosotros podemos limitar nuestra responsabilidad incorporando cláusulas delimitativas de responsabilidad al contrato.
Eso fue precisamente lo que sucedió en este caso Australis, que versó, como decía Tabata, sobre la compraventa de la totalidad de estas acciones a Australis Seafood S.A., y es una compraventa celebrada entre grupos de sociedades controladas por el empresario chileno Isidoro Quiroga y este conglomerado certotino, que iniciaron algunas negociaciones en el 2017 con un due diligence, una revisión general y técnica, después un contrato promesa el 2018 y finalmente este 2019 en que se celebra este contrato definitivo en que se adquirió el 99,8% de las acciones de Australis. Lo que nos interesa acá a nosotros es la configuración de la responsabilidad en el contrato y hay una cláusula, que es la 4.2 del contrato, que contenía un conjunto amplio de garantías y declaraciones otorgadas por el vendedor sobre la situación de la compañía, incluyendo el ajuste o la conformidad a la normativa ambiental, inexistencia de procedimientos o de sanciones pendientes o de reparaciones ante eventuales incumplimientos. Eso es lo que decía esta cláusula, ya volveremos sobre ella. El problema, como dijo Tabata, también se suscitó cuando la compradora tomó el control de esta empresa y detectó, según ella, una práctica generalizada de sobreproducción de estos salmones en los centros de cultivo de Australis, por encima del autorizado por las resoluciones de calificación medioambiental, en definitiva, para llegar a estas 1.000 toneladas y adjudicarse esta calificación, ¿cierto?, de Enterprise Value. Y lo que se dijo es que la alta dirección de la compradora, ¿cierto?, y estos demandados conocían perfectamente esta práctica de sobreproducción y de la inminencia de las denuncias por la autoridad, y por lo tanto se configuraba, como también lo denominó Carlos, ¿cierto?, un incumplimiento de las garantías y de las declaraciones, y este incumplimiento era doloso, ahí lo dicen, ¿cierto?, la demanda falsos de falsedad absoluta, acompañando una serie de documentos que lo acreditarían e indicando que como había un incumplimiento doloso, no regía la limitación de responsabilidad pactada, sobre la que iremos en un rato más. Los vendedores, por supuesto, negaron toda la falsedad de ocultación, dijeron que la compradora siempre tuvo un acceso irrestricto a toda la información durante este due diligence y que a la fecha de cierre de la operación la superintendencia no consideraba esta sobreproducción como una infracción autónoma, que hubo un cambio de criterio a partir de 2021 y que era posterior a la venta. Como ustedes se dan cuenta, el conflicto versó entonces en lo que la parte se me asignó a mí concierne respecto de la interpretación de las distintas declaraciones y garantías. ¿Cuál es el alcance que le damos a las declaraciones y garantías y la distribución del riesgo? El comprador sostuvo que existió un incumplimiento doloso y que esto afectó sustancialmente el valor de la empresa que adquirió, y el vendedor, en cambio, afirma que el comprador asumió los riesgos inherentes al contrato y el contexto normativo. Como es bien sabido, esta controversia, ¿cierto?, se sometió a arbitraje en la Cámara de Comercio el 2013 bajo esta idea, ¿no? Un incumplimiento doloso de garantías y declaraciones, y como incumplimiento doloso va a demandarse resolución más indemnización en forma principal, subsidiariamente la indemnización autónoma, pero como es doloso, no rige las limitaciones de responsabilidad pactadas. El Tribunal Arbitral, en un fallo muy criticado el 22 de mayo del año 2025, resolvió que de todas las declaraciones y manifestaciones, ¿cierto?, que se decían o se denunciaban incumplidas, la única era la literal I del artículo 4.2 del contrato, que era no informar la sospecha o la posibilidad que la autoridad regulatoria cambiara su criterio respecto de los límites, ¿cierto?, de producción, pero que respecto de este único incumplimiento no concurría el dolo. Lo sorprendente fue que el tribunal, en vez de pronunciarse respecto a las pretensiones de las partes, que ya lo adelantamos, ¿cierto?, que la pretensión principal es la resolución con indemnización complementaria y en subsidio la indemnización autónoma, decidió ordenar de oficio un ajuste de precio, específicamente bajo esta frase, que se restituya aquella parte del precio que excede el EV kilogramo de la empresa, que fue el índice empleado para calcular el precio final del contrato. Como se ve, el tribunal, y lo van a comentar después el resto de los expositores, lo que hizo fue recalificar jurídicamente la pretensión de las partes, y en esta recalificación jurídica prácticamente se olvidó de la indemnización de daños y también se olvidó de la cláusula limitativa. Y en sus propias palabras, justificando su razonamiento, dice lo siguiente: en la especie no se considera una indemnización de perjuicios a favor de las demandantes, no dice por qué, sino que se decidirá que el monto pagado por la compra según las reglas fijadas en la SPA no debió ser la cantidad que se pagó, sino una diferente. Claramente esta decisión se encuentra desconectada de las pretensiones de las partes y genera una serie de problemas jurídicos que nos tienen hoy día acá a todos nosotros, desde una perspectiva procesal por una cuestión de coherencia, y también civiles, ¿ya? Uno de los cuales refiere, en lo que aquí interesa, a la privación de los efectos de la cláusula limitativa y a la omisión del análisis de la indemnización de perjuicios demandada, desechada la resolución por parte del tribunal, como lo voy a referir en un rato más.
La parte, ¿cierto?, en definitiva perjudicada por esto, solicitó anular las disposiciones del laudo que adolecen de vicio de nulidad. O si no son fácilmente separables con las otras, dice, que se anule el laudo completo. Y elevó el conocimiento de esta controversia a la Corte de Apelaciones de Santiago, como todos sabemos, tribunal que acogió la petición de nulidad interpuesta en contra del laudo arbitral, anulándolo en su totalidad, y eso es lo que ha generado también, ¿cierto?, toda esta inquietud jurídica que nos tiene acá. Esta constitución determina, en lo que a mí concierne, el surgimiento de al menos 3 preguntas a propósito de las cláusulas limitativas de responsabilidad, que son las siguientes. Algunas son más obvias que otras, pero que en su conjunto nos permiten analizar íntegramente esta arista del fallo. La primera es cuál fue la configuración de la responsabilidad del contrato, ya sea a través de garantías, ciertas declaraciones y de límites de responsabilidad. La segunda, si efectivamente se incumplieron las manifestaciones y garantías del vendedor y cuál es la tutela que se activaría frente a este incumplimiento, cómo se programó el contrato. Y la tercera, qué consecuencias tiene el fallo arbitral respecto a la tutela del comprador. Vamos a ir en ese mismo orden. En lo que refiere a la configuración de la responsabilidad del contrato, las partes contratantes, en virtud de la autonomía de la voluntad, lo que hicieron fue incorporar una cápite de declaraciones y garantías. Y como todos saben, esto se refiere a promesas de verdad insertas en un contrato, cuyo objeto es proporcionar información a la compañía respecto de la situación, ¿cierto?, al comprador respecto a la situación de la compañía, y distribuir los riesgos, otorgando medio de tutela, en este caso, por inexactitud o falsedad de estas declaraciones y garantías. Las promesas de verdad, ya lo referimos, ¿cierto?, estamos haciendo un resumen, dicen relación con el cumplimiento de la normativa ambiental, con la inexistencia de procedimientos sancionatorios, ¿cierto?, o de reclamaciones respecto a reparación por incumplimiento. La cláusula 8, que es la cláusula penal y de indemnidades, en su numeral 8.2, letra B, alude a la obligación de indemnizar de los vendedores. Y lo que se estipuló que debían indemnizar los vendedores, en lo que concierne a esto, son las pérdidas derivadas del incumplimiento de las declaraciones y garantías, las losses, ¿ya? Que seguramente Íñigo lo va a referir, pero que había un concepto de pérdida bastante amplio. En este mismo numeral se acordó como una limitación de responsabilidad a la obligación de indemnizar equivalente al 5% del precio que se haya pagado al vendedor. Ese era el límite de responsabilidad, la cláusula limitativa, excluyendo la reparación de cualquier pérdida proveniente de un cambio de criterio de la autoridad con posterioridad a la celebración del contrato, que es lo que aduce, ¿cierto?, una de las partes. Y existe un plazo de reclamo de 12 meses. En el clausulado estamos totalmente de acuerdo, o sea, las partes están totalmente de acuerdo en que el clausulado es ese, respecto de la limitación de responsabilidad y respecto de las declaraciones de garantía. El problema, como adelantaba Tabata y Carlos, es el problema, ¿cierto?, de si hubo incumplimiento y si hubo dolo en este incumplimiento, ¿ya? Esa fue la configuración, eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente hubo incumplimiento, y lo estamos viendo desde el punto de vista del tribunal. Una de las obligaciones de los vendedores al otorgar estas declaraciones y garantías es que sean completas y veraces. Y como también lo adelantó Carlos, se asume que en materia de declaraciones y garantías hay responsabilidad estricta. Y en este caso es por el conocimiento que adquirieron los directores como empresarios de esta compañía. Y se precisó que en el evento que las condiciones y garantías resulten ser incompletas o falsas en cualquier aspecto, las consecuencias van desde solicitar la resolución del contrato con indemnización de daños como pretensión principal y en subsidio la indemnización autónoma. En observancia de estas cláusulas, el demandante demanda como pretensión principal la resolución del contrato con una indemnización complementaria que comprende el precio pagado y el costo oportunidad del precio pagado, y que la indemnización autónoma la deduce como subsidiaria para el evento que no se acoja a esta pretensión principal y que comprende el sobreprecio y los costos de oportunidad del sobreprecio. El laudo, entre el párrafo C48 y C41, se refiere a cuál sería el incumplimiento, ¿cierto?, de las garantías. Ya adelantamos que tuvo por incumplida una sola en los siguientes términos. Atendió la omisión en que incurrió los vendedores de revelar de modo expreso la posibilidad de un cambio de criterio de la autoridad pesquera o ambiental, el tribunal ha estimado que la declaración de la letra I de la cláusula 4.2, que habíamos señalado, no fue completa ni inexacta. No es que haya sido falsa, no fue completa y tampoco fue inexacta. Lo que exige determinar, continúa, ¿cierto?, el razonamiento, los efectos que se sigan de la contravención. Hasta ahí había un relativo orden, pero por arte de magia se desliga a todas las pretensiones de las partes y recurre a la rebaja del precio, que no se ha solicitado, y la fundamenta, yo creo que de mala manera, porque lo hace con cargo al espíritu general de la legislación, y eso entiendo que le corresponde a Íñigo. La pregunta es,
¿Qué es lo que debería haber hecho el tribunal frente a esas pretensiones? Que es una cuestión como obvia, ¿cierto? En vez de recurrir al artificio de la rebaja del precio, debería haberse formulado al menos tres preguntas. Una procesal, que es evidente, si había congruencia entre lo pedido y lo fallado, si había alguna coherencia, como lo van a exponer los otros expositores. Y también debería haber hecho, desde el punto de vista civil, dos preguntas. La primera es si concurrían los medios de tutela que las partes estaban demandando y sus requisitos. Y la segunda es si existía alguna causal que permitía desconocer el límite de la cláusula limitativa de responsabilidad, no existiendo o no habiéndose acreditado, como dice el tribunal, el dolo. En lo que refiere a la primera pregunta, es decir, pretensión principal, solamente examinó la procedencia de la resolución del contrato. Dijo que era un cumplimiento grave, pero las estimó atendía a las dificultades que conllevaba esto de restituir a las partes al estado anterior a la compraventa. Lo que entonces procedía era que se pronunciara respecto a la indemnización, pero no se pronunció respecto a la indemnización ni como pretensión complementaria, ni en forma autónoma como subsidiaria. Y en lo que considera la segunda pregunta que se debía haber hecho, pero es que ya no valía la pena hacérsela porque había descartado la indemnización, era respecto de los límites de las cláusulas limitativas de responsabilidad, que esto puede ser incluso un tema cierto de investigación. Habría que preguntarse cuáles podían ser las causales de exclusión de una limitación de responsabilidad, más allá del dolo, la culpa grave, el daño a las personas, etcétera, pero ni siquiera entró en ese tema. Esto nos deja, ¿cierto?, pendiente nuestra tercera pregunta. Ya sabemos cómo se configuraba la responsabilidad, ya sabemos qué fue lo que dio el tribunal por sentado en materia de incumplimiento y ya sabemos que hay una desconexión entre lo pedido, ¿cierto?, y lo fallado. Eso está absolutamente claro. ¿Cuáles son las consecuencias de este fallo arbitral y el motivo por el que muchos estamos acá? El fallo arbitral desde el punto de vista civil, ¿cierto? Porque veo aquí penalistas en la audiencia, pero no estamos, como Laura, ¿cierto? Pero no estamos solamente refiriendo a la parte civil, ¿ya? Tiene consecuencias civiles en lo que refiere a la tutela resarcitoria al comprador. ¿Por qué? Porque se estima la tutela resarcitoria en forma principal y en forma complementaria, ¿ya? Y no dice por qué. Eso es lo primero. Lo segundo, la confunde con la rebaja del precio, que son medios de tutela distintos. La rebaja del precio es de ejercicio objetivo. La indemnización de daños es de ejercicio subjetivo. Tienen ámbitos, ¿cierto?, de aplicación, como todos sabemos, absolutamente distintos. No habría sido problema, fíjense bien, que aduciendo rebaja del precio por alguna forma intrincada que no fuera el espíritu general de la legislación, sino que esta noción amplia de pérdidas, por ejemplo, que se establecía en el contrato, no habría sido problema que decretara rebaja del precio e indemnización de daños como complementaria. El sistema de medios de tutela lo reconoce, incluso si uno va a la idea de vicios rehibitorios, tiene una quanti minoris y se le puede agregar la indemnización de daño. Pero el punto es que mezcló todas las consideraciones y no falló lo que tenía que fallar y no explicó por qué tenía que fallarlo así. El tribunal lo que hace, en definitiva, para ir terminando, es que se arroga la facultad de sustituir un medio de tutela por incumplimiento que no sea previsto por las partes. Es decir, desconoce la autonomía de la voluntad, desconoce la fuerza obligatoria del contrato y deja en indefensión a una de las partes, ¿cierto? Porque no puede discutir la improcedencia de la rebaja del precio. ¿Qué es lo que debería haber hecho el tribunal en este caso? Debería haberse hecho cargo de cada uno de los medios de tutela. Así como dijo resolución no, debería haber dicho por qué no indemnización. Con un fallo más completo podríamos haber tenido menos críticas a esto, ¿ya? Y preguntarse, bueno, si yo leo bien, había una indemnización que estaba excluida, que era aquella derivada de las pérdidas por cambio de las circunstancias, ciertos sobrevenientes por efectos regulatorios, pero tampoco entra ahí. Entonces, como no entra ahí, va la rebaja del precio y hace, ¿cierto?, eh, esta amalgama de remedios que no se entiende. Una posibilidad era haberse pronunciado de acuerdo a todo lo que, sin perjuicio de lo que ha dicho Carlos, ¿cierto? De acuerdo a todo lo que hemos referido nosotros en el fallo, por una indemnización y haberlo razonado bien. Otra posibilidad era ir con cargo a la rebaja del precio en esta idea amplia, ¿cierto?, de pérdidas, pero no hizo ni el uno ni el otro. Y eso es lo que probablemente nos tiene acá, a los que estamos acá presentes, y nos va a tener algún tiempo más conversando sobre esto, después de la nulidad de este fallo que en realidad es inédita. Eso es lo que quería comentar, Tabata. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Patricia. Muy, muy interesante todo. Ahora le damos el paso al profesor Íñigo de la Maza, quien nos va a hablar, reflexionar un poco sobre la acción quanti minoris o acción estimatoria. Adelante, profesor. Gracias, Tabata. Yo quiero comenzar felicitando a Hugo porque fue el autor intelectual de la idea de hacer este seminario
Y desde luego agradeciéndole a la Tabata por toda la diligencia que ha puesto aquí. Dicho eso, a ver, yo creo que lo primero es que a estas alturas el reproche que se le puede formular más obviamente al laudo resulta, al menos en términos de cosa juzgada, perfectamente obvio, ¿no? Y es que resolvió algo que no se discutió en el juicio, que es la adecuación del precio de la cosa vendida. Pero mi interés, sin embargo, en los minutos que siguen, consiste en examinar el laudo más allá de la extrapetita, como si dijéramos en sus propios términos respecto de la rebaja del precio. Y yo creo que esto resulta interesante por dos razones distintas. La primera es porque al pasar, pero de manera relevante, el laudo se pronuncia respecto de uno de los remedios frente al incumplimiento contractual menos explorado en el derecho chileno, que es la rebaja o adecuación del precio. Y entonces, al considerar cómo lo hace, creo, podemos mejorar nuestra comprensión acerca del supuesto de hecho de este remedio en la compraventa. La segunda razón que justifica tomar en cuenta lo que me interesa es considerar cómo se justificó en el laudo la aplicación de este remedio a un caso que el Código Civil no consagra expresamente. Y algo como esto debería permitirnos reflexionar acerca de la analogía iuris en casos como este. Mi tesis, que el adelanto desde ya, es que para bien o para mal, el fallo resulta defectuoso en sus propios términos. Resulta defectuoso aun cuando no se le hubiera podido reprochar la extrapetita. No cabe duda que se trata de un fallo audaz en el sentido que extiende el ámbito de la acción estimatoria o rebaja el precio a un supuesto que no fue explicitado por el legislador. Y tampoco cabe duda que la analogía juris permite hacer algo como eso y debe celebrarse su utilización en procura de un derecho de contrato menos defectuoso que el que contiene el libro cuarto del Código Civil. Pero esa audacia debe temperarse con una reflexión cuidadosa acerca de lo que se está haciendo, y yo creo que en eso es lo que falla el laudo. De manera que conviene, en lo siguiente, que investiguemos por qué. El dato inicial en ese esfuerzo, bueno, es el Código Civil, específicamente su tratamiento de la acción de rebaja del precio. Y siguiendo en esto al derecho romano del digesto, Bello relegó esta acción estimatoria a ciertos incumplimientos respecto de determinados contratos, señaladamente la compraventa y el arrendamiento. Ustedes saben, en la compraventa tiene lugar a propósito de la imposibilidad originaria parcial, de la cabida, de la evicción y de los vicios redditorios. Y tratándose del arrendamiento, lo tiene nada más respecto a la evicción y de los vicios de la cosa en general. Este, por supuesto, es un tratamiento fragmentario e insuficiente de la acción de rebaja del precio, que tiene que ser superado en un moderno derecho contrato. Lo natural y lo obvio es que ese remedio se encontrara junto a la resolución, el cumplimiento específico y la indemnización de perjuicios y la suspensión. Esa, por supuesto, sería una versión mucho más digna del artículo 1489, que por lo demás nada tiene que hacer en la clasificación de las obligaciones, sino que tendría que estar en sus efectos, particularmente en los del incumplimiento. Fíjense ustedes que este diseño defectuoso de nuestro Código Civil no ha pasado para nada inadvertido para la doctrina nacional. Hace años ya las profesoras Pamela Prado y Patricia López, cada una por su lado, han sugerido una aplicación general de la acción estimatoria, de rebaja el precio, en los contratos bilaterales. Ambas lo han sugerido y la profesora Prado ha puesto una cuidadosa atención a su operativa, cómo se adecua al precio, cómo se rebaja, etc. Sin embargo, una cosa es sugerir que un remedio tiene que tener aplicación general, cuando está consagrado nada más en términos fragmentarios, y otra es justificar eso. Y hasta donde llegan mis noticias, el esfuerzo más acabado por justificar algo como esto viene de la mano del profesor Adrián Choff. En un artículo publicado en Colombia, Adrián, permítame citarlo, señala lo siguiente: la generalización del remedio no puede basarse en una norma legal específica, siendo necesario recurrir a la denominada analogía iuris para esos efectos. La analogía iuris consiste en una clase de analogía que se caracteriza por no tomar como punto de referencia norma legal específica alguna, sino un conjunto o serie de normas legales de cuyo fundamento se infiere un principio jurídico más general. Ya conocemos el conjunto de normas a propósito de las cuales se podría inferir ese principio más general, la de la compraventa y el arrendamiento que cité, y ahora tenemos que prestar atención a ese principio jurídico más general, que en opinión del profesor Choff subyace al diseño de estas normas. Y Adrián entiende que ese principio, esos principios se encontrarían en el sinalagma contractual
y en la equivalencia de las prestaciones. Trata de una versión bien austera de la justicia contractual. En primer lugar, la justificación de una obligación, la obligación de una parte, bueno, reside en la obligación de otra. Y en segundo lugar, las partes establecen una cierta correspondencia entre sus prestaciones y bajo determinadas condiciones, si esta equivalencia no existe, bueno, esa falta debe remediarse ajustando el precio al verdadero valor de la contraprestación. A mí me parece que la teoría del profesor Toff es sencilla y es elegante como una sugerencia, pero no suficiente para aplicarla a un caso como el que resuelve el laudo. Mm. Para decirlo de otra manera, la teoría del profesor Toff funciona como una invitación valiosa a pensar el problema del sistema de remedios, un problema del sistema de remedios contractual en Chile, el carácter fragmentario de la acción estimatoria. Pero en un caso como el que resolvió el laudo, no era suficiente. Y la razón de esta insuficiencia es que cuando se piensa con cuidado, aplicar la analogía iuris puede presentar desafíos en dos niveles que son distintos. El primero de ellos consiste en identificar un puñado de normas a las cuales subyace un principio que entonces, en principio, podemos extender a casos análogos. Ese es el primer nivel. Pero hay un segundo nivel, y que involucra una tarea más sutil, y que consiste en determinar qué tan consistente es el supuesto de hecho de las distintas normas a través de las cuales se realiza la analogía iuris. Déjenme imaginar un ejemplo con ustedes. El remedio R se concede en el supuesto A y en el supuesto B por las mismas razones. Se concede expresamente. Nos parece que en el supuesto C, que no está consagrado en el código, existen esas mismas razones y por lo tanto queremos aplicar la analogía iuris. Pero claro, hay un detalle. El supuesto A no es exactamente el mismo que el supuesto B. Hay una diferencia entre esas dos normas. Por lo tanto, si ahora queremos aplicar analógicamente la solución al supuesto C, ¿a cuál lo comparamos? ¿Al A o al B? Porque son distintos. Claro, esta es una forma algo abstracta de plantear las cosas. Pero eso no tiene que preocuparnos ahora, porque para ilustrar la situación, precisamente disponemos del laudo. Lo que les acabo de contar como un ejemplo abstracto es precisamente la situación que enfrentaron los árbitros que favorecieron el voto mayoritario en el laudo. Vamos entonces allí, déjenme una cita extensa del laudo, pero necesaria. Comienzo. Si bien en el derecho chileno no se contempla de modo específico la cláusula de declaraciones y garantías, igual hay regulaciones específicas para el caso en que una parte haya hecho una declaración en un contrato que no sea exacta. Así en el contrato de compraventa, a propósito de los vicios redditorios, los artículos 1857 y siguientes, regula la responsabilidad del vendedor por los defectos ocultos de la cosa vendida que la hagan impropia para su uso o que disminuyan su valor de tal forma que el comprador no la habría adquirido, habría dado menos precio si los hubiese conocido, y el artículo 1860 permite precisamente rebajar el precio. Asimismo, en el contrato de arrendamiento, el arrendatario puede pedir la rebaja de la renta si la calidad de la cosa arrendada no es la esperada o presenta deterioros no imputables a él, conforme lo establece el artículo 1932, inciso segundo del Código Civil, que permite solicitar una rebaja proporcional del precio. Si bien en este caso no se ha reclamado la existencia de vicios ocultos, ni se trata tampoco de un arrendamiento, las normas citadas permiten entender el espíritu general de la legislación, permiten extender que el espíritu general de la legislación y la aplicación de esos principios jurídicos a su solución de este caso. Formulado de una manera más sencilla, lo que el laudo propone es que el caso que resuelve no corresponde a ninguno de los supuestos en que explícitamente se consagra la acción estimatoria. Sin embargo, en virtud del espíritu general de la legislación y la aplicación de los principios generales, que desafortunadamente el fallo no detalla, procede en este caso la adecuación del precio. Ok, sin demasiado esmero en la argumentación, con un carácter más bien telegráfico, el laudo argumenta sobre lo que yo he denominado el primer nivel de la analogía iuris, pero sin embargo se detiene allí. Y tenemos que notar algo, el laudo, en el párrafo que leí, se refiere a la regulación de los vicios redditorios en la compraventa y en el arrendamiento. De esta manera, si volvemos a mi ejemplo, al formular la analogía iuris para una situación no expresamente contemplada en el derecho chileno, la del laudo, este menciona una situación A, la compraventa, y otra B, que es el arrendamiento, en la cual se concede la acción. Volvamos ahora con el profesor Choff.
Esas dos regulaciones, la de compraventa y el arrendamiento, establecen relaciones sinalagmáticas y en ambas se asume la equivalencia en las prestaciones. Por eso ambas conceden la acción estimatoria. De manera que en el primer nivel estamos bien. Sin embargo, la mecánica de la acción de rebaja del precio estimatoria no resulta completamente consistente en ambos contratos. Y advertirlo es extremadamente sencillo. Tratándose de la compraventa, porque así lo dispone el numeral primero, el 1858, el vicio tiene que haber existido al tiempo de la venta. En cambio, en lo que corresponde al arrendamiento, el artículo 1932 dispone que el vicio, además de haber existido al tiempo del contrato, puede haber comenzado a existir después de que éste se perfeccionara durante su ejecución. Entonces, tanto en la compraventa como en el arrendamiento, el vicio puede haber existido al tiempo del contrato, pero solo en el arrendamiento puede haber comenzado a existir después. La mecánica del remedio, la ecuación del precio, es entonces distinta a ese respecto en ambos contratos. Ahora supongamos que nos encontramos frente a una situación que no corresponde a los supuestos en que explícitamente el código concede la acción de rebaja del precio y que aquello que podemos estimar como un vicio disminuye el valor de la cosa, pero ha comenzado a existir con posterioridad al tiempo del contrato. Imaginemos que nuestra situación corresponde a un contrato bilateral y con equivalencia de prestaciones, así que el primer nivel de la analogía iuris está satisfecho. Sin embargo, queda el segundo nivel, y la pregunta es, ¿con qué vamos a comparar? ¿Con la regulación del remedio en la compraventa o con la regulación del remedio en el arrendamiento? Si lo hacemos respecto a la compraventa, no hay acción de rebaja del precio porque el vicio es sobrevenido. Si en cambio tomamos como referencia el arrendamiento, sí que la hay. Ahora, fíjense ustedes que hacemos bien si pensamos si la cuestión de que la acción estimatoria en la compraventa exige que el vicio haya existido al momento del contrato es privativa de los vicios redimitorios o en cambio se suscita en todos los supuestos en que la compraventa reconoce una acción de rebaja del precio. Y así es. Así sucede, desde luego, tratándose de la imposibilidad originaria parcial del artículo 1814, es el caso respecto de la cabida, sucede respecto de la evicción y, por supuesto, como ya lo hemos visto, acontecen los vicios redditorios. Pero eso no es todo. Si uno mira una ley interna de la República, la Convención Internacional de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, que establece el remedio de la rebaja del precio en términos generales, bueno, el artículo 50 dispone exactamente lo mismo. Es al tiempo del contrato. Ahora noten ustedes, volvamos al fallo y la manera en que estima que se incumplieron las declaraciones y garantías. Lo cito. Atendía a la omisión en que incurrieron los vendedores de revelar de modo expreso la posibilidad de un cambio de criterio de la autoridad pesquera o ambiental, el tribunal ha estimado que la declaración de la letra I de la cláusula 4.2 no fue completa ni exacta. Lo que en opinión de los árbitros que favorecieron el voto de mayoría justificó el ajuste del precio fue un cambio de criterio de la autoridad. Sin embargo, al momento del contrato, ese cambio de criterio de la autoridad era una posibilidad solamente. Y de esta manera, la situación que justificó la adecuación del precio fue sobrevenida, no originaria, como en todos los supuestos que se concede acción estimatoria en la compraventa. Es cierto que a este respecto puede argumentarse que tratándose de los vicios redimitorios, ¿no? Lo que cita el fallo, no es necesario que el vicio exista en toda su gravedad al tiempo de la venta. Esta era la opinión, entre otros, de Alessandri. Fíjense lo que opinaba Alessandri, lo cito. Dice que hay vicios redditorios si la cosa vendida ya está atacada de un vicio, que andando el tiempo la dañará. El vicio existe al tiempo del contrato, puesto que la causa del daño ya está producida. Algo semejante para el derecho español, que tiene una regulación suficientemente parecida, señala Verde y Beamonte en el derecho español, esta idea del germen, que el vicio reditorio puede existir como germen. ¿Puede salvarse de esa manera el fallo? Yo creo que no. Y para ver por qué no, déjenme citar otro pasaje. Adicionalmente, en los medios de prueba analizados, también se desprende que había conocimiento interno australis de un problema latente y de las eventuales contingencias que podían surgir de este. Los ejecutivos de la empresa conocían y discutían la eventual contingencia de que la autoridad empezara a exigir de un modo obligatorio el apego a la cosecha máxima proyectada. Adviertan entonces que el laudo se refiere a la eventual contingencia, es decir, a algo que puede suceder o no.
El punto es que si algo puede suceder o no, no es un vicio reditorio, ya que como hace 100 años lo advirtió un poco más, en realidad lo advirtió Alessandri, solo existe un germen cuando la cosa vendida ya está atacada de un vicio que andando el tiempo la dañará. Y eso resulta radicalmente incompatible con el carácter eventual que el laudo apunta respecto de esta situación. Déjenme entonces concluir. El laudo extiende la disciplina de la acción de rebaja del precio a un supuesto no consagrado explícitamente por el Código Civil. Algo que, como hemos visto, doctrina especialmente autorizada ha promovido en Chile. Nada hay que criticar al fallo, al laudo, respecto de esto. El punto es que la justificación para hacer esta extensión es la analogía iuris. Y cuando consideramos con cuidado la analogía iuris, descubrimos que con un caso como este presenta dos niveles. El primero es el de sus principios y el segundo es el de la mecánica, del funcionamiento de sus manifestaciones particulares. Y es a esto a lo que el fallo no pone atención, digamos, se equivoca, hierra en el segundo nivel, porque falla como si tratándose de la compraventa, el defecto, el vicio, como quiera denominársele, podría ser sobreviniente. Y desde luego no es el caso, no es así. En la compraventa, a diferencia del arrendamiento, el riesgo se traspasa muy tempranamente. De esta manera, el laudo hierra, aunque indulgentemente, se lea en sus propios términos. Y eso es lo que les quería contar. Muchas gracias, profesor de la Masa. Espero todas y todas hayan podido ir anotando sus dudas o consultas para el final de las exposiciones. Nuestro próximo panelista es Hugo Ojeda Montoya, quien nos hará unas reflexiones sobre el principio Iura Novit Curia y su aplicación en el caso Australis. Hugo Ojeda Montoya es licenciado en Derecho y magíster en Derecho Civil Patrimonial por la Universidad Diego Portales, máster en en Resolución de Conflictos por la University College London, académico de la Universidad Diego Portales y profesor del Grupo de Estudios de Contrato de Construcción de la Academia de Derecho Civil, además de cónsul de Palominos Moreira Abogados. Y adelante, Hugo Ojeda, tienes los 20 minutos. Muchas gracias, Tabata. Bueno, ante todo agradezco a la Academia de Derecho Civil y a la Fundación Fernando Fogliola Neri por este seminario y me gustaría precisar de que la idea provino de don Orlando Palominos, que viene a continuación, que planteó entusiastamente preparar un seminario a propósito de este fallo. Bien, hoy abordaré un fallo histórico en que por primera vez se anula un laudo arbitral internacional dictado con sede en Chile, pero desde la perspectiva de la aplicación del principio Iura Novit Curia. Mi exposición se estructura en cuatro partes. En primer lugar, revisaré la relevancia del principio Iura Novit Curia en el arbitraje comercial internacional. Posteriormente, analizaré cómo su aplicación influyó en la decisión del laudo arbitral y en la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelación de Santiago. En tercer lugar, plantearé reflexiones sobre la implicancia de este fallo para futuros laudos arbitrales internacionales dictados con sede en Chile. Y finalmente, ofreceré algunas conclusiones finales. Bien, la pregunta de cajón es, ¿por qué estamos hablando del principio Iura Novit Curia y cuál es la relevancia para este fallo o para esta decisión en concreto? En mi criterio hay al menos cuatro razones que son esenciales. En primer lugar, porque fue aplicado implícitamente por el fallo dictado por el Tribunal Arbitral para otorgar un remedio restitutorio que no fue ejercido ni pedido por los demandantes. En segundo lugar, porque la extralimitación de este principio y la vulneración del debido proceso formó parte estructural del recurso de nulidad. En tercer lugar, porque la parte demandante y recurrida lo esgrimió como fundamento para rechazar el recurso. Y finalmente, porque el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelación de Santiago se refiere expresamente a este. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el principio Iura Novit Curia y cuál es su recepción y alcance en el arbitraje comercial internacional? Y al respecto, partiré de lo general a lo particular, señalando que el principio Iura Novit Curia, como lo ha entendido la excelentísima Corte Suprema,
si me permiten citar, un fallo reciente del 20 de julio del año 2026, dictado por la primera sala, señala: los jueces están facultados no solo para dilucidar la naturaleza jurídica de los hechos que se colocan bajo la esfera de su conocimiento, sino que además están obligados por mandato constitucional en virtud del principio de inexcusabilidad a aplicar en la cuestión de hecho las normas legales que la gobiernan. Si uno analiza, en el fondo, lo que indica la Corte Suprema, finalmente el fundamento del principio iura no curia recae como una manifestación de la soberanía de los estados materializada en un mandato constitucional que involucra el principio de inexcusabilidad. Sin embargo, en la doctrina comparada a nivel internacional, se habla más bien en materia arbitral del principio iura novit arbiter. Esto es, que los árbitros conocen la ley y tienen la obligación de aplicarla. Pues bien, su fundamento, a diferencia del principio iura novit curia, no radica en la soberanía del Estado ni en un mandato constitucional, sino que radica más bien en la voluntad de las partes manifestada en el alcance de la cláusula compromisoria y en el objeto del arbitraje, reconociendo estos límites como canon para evitar decisiones sorpresivas. ¿Cuál es la particularidad que tiene el principio iura novit arbiter en materia de arbitraje comercial internacional? Es que los árbitros generalmente pueden ser de una nacionalidad diversa de la sede del arbitraje o de la ley aplicable al contrato. Y usualmente existen informes de expertos sobre el derecho extranjero sustantivo que rige el conflicto. En consecuencia, el principio iura novit arbiter es más bien una expresión matizada y limitada del principio iura novit curia. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su recepción en el arbitraje comercial internacional a nivel comparado? Y yo diría que más bien la premisa fundamental es que es discutible. Hay dos vertientes, una postura liberal que dice que sería aplicable en los mismos términos que el iura novit curia, y otra postura más estricta que dice que no sería aplicable porque los miembros del Tribunal Arbitral Internacional no conocen el derecho aplicable que se someten a su conocimiento, ni tienen experiencia o manejo práctico respecto de dicho derecho, su naturaleza contractual y los intereses involucrados. Sin embargo, se propone la doctrina mayoritaria, un análisis más intermedio en el cual aceptar en el fondo la negativa de aplicar el principio iura novit arbiter implicaría atar de mano a los árbitros y crearía riesgo de que se emitan laudos que ignoren o contradigan normas y principios del derecho aplicable, lo que podría afectar la validez y dar pie a que su validez y ejecución posterior se vean cuestionadas. Ahora entonces la pregunta es, si aceptamos que el principio iura novit arbiter tiene una aplicación excepcional y restringida, ¿cuáles son los contornos o límites que tiene este principio y cuál es en el fondo su trascendencia para el caso en concreto? La respuesta me parece que la da de manera categórica un libro que se llama Iura novit curia in International Arbitration del profesor Francisco Ferrari y Judita Cordero Moss, en el cual junto con 15 otros autores analizan distintas jurisdicciones, 15 en total, tanto del common law como del derecho continental, entre ellos Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Hong Kong, Rusia, Singapur, España, Suecia, Suiza y Estados Unidos. Y indican que analizado el principio iura novit arbiter en cada una de estas jurisdicciones, hay 5 conclusiones a las cuales podemos arribar. La primera es que el tribunal debe dictar un laudo que se limite al alcance de la controversia sometida por las partes. En segundo lugar, es que los tribunales no pueden revisar el laudo en cuanto al fondo, me refiero a las cortes locales, por lo que el desarrollo de un razonamiento jurídico por parte del tribunal arbitral queda en general fuera de la competencia de las cortes, que es justamente lo que explicó el profesor Carlos Pizarro en el momento de su exposición, de por qué finalmente no se esgrimió el argumento indicado. En tercer lugar, el tribunal debe dar a ambas partes las posibilidades de ser oídas y de formular observaciones sobre los fundamentos de su decisión. En cuarto lugar,
Las irregularidades procesales solo pueden afectar a la validez o a la ejecutabilidad de un laudo en caso de incumplimientos graves. Y finalmente, el tribunal arbitral dispone de una amplia discrecionalidad en la aplicación de la ley, es decir, de la lex causa, de la ley aplicable al fondo de la controversia. Y sobre esta discrecionalidad, uno tiene que preguntarse finalmente, y se lo preguntan específicamente en este libro los profesores ya citados, ¿se consideraría que un laudo ha sido dictado con abuso de poder si, como consecuencia de la aplicación de su propio razonamiento jurídico independiente, otorgara remedios distintos de aquellos solicitados por las partes? Y luego de revisar estas 15 jurisdicciones, en la mayoría de ellas la respuesta es afirmativa. Los informes muestran que la autonomía de las partes mantiene firmemente su preponderancia en el ámbito del arbitraje comercial internacional, y en términos tales que si el tribunal excede las facultades que le han sido conferidas por las partes, el laudo podría ser anulado o se podrá denegar su ejecución. Ahora vamos al caso en concreto, luego que ya hicimos el marco teórico, vamos a la bajada en este caso en concreto. Es decir, ¿cuál es la influencia de la aplicación de este principio en el laudo arbitral, en el fundamento del recurso de nulidad y finalmente en la decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago? Y al respecto, el laudo arbitral, primero que todo, no explicita ni expresa su aplicación. Sin embargo, el voto de mayoría lo emplea para conceder un remedio restitutorio que no forma parte de las acciones deducidas, como ya se han dicho, resolución con indemnización de perjuicios y en subsidio indemnización de perjuicios autónomos. Pues bien, sobre este punto es importante indicar que las acciones deducidas por los demandantes fueron rechazadas particularmente respecto de la pretensión indemnizatoria. Se indicó: no se concederá una indemnización de perjuicios a favor de los demandantes, según consta en el laudo, página 157, párrafo 287. Sin embargo, el laudo ordenó a los demandados que deberán restituir a los demandantes de forma simplemente conjunta una cantidad aproximada de 200 millones de dólares, según consta en el laudo, en su página 241, en su párrafo 730, Romanito 4, aun cuando jamás se dedujo una pretensión restitutoria. Entonces, veamos ahora de qué manera esta extralimitación del principio iura novit arbiter influyó en el recurso de nulidad que se interpuso por la parte demandada. En síntesis, el recurso de nulidad se funda en tres causales dispuestas en el artículo 34.2 de la ley número 19.971 sobre arbitraje comercial internacional, que en síntesis se encuentran relacionados con vicios de improcedendo, sustentada en infracciones al debido proceso legal, al derecho a la defensa, particularmente al principio contradictorio, a la falta de jurisdicción o ultra petita, que dice relación con el principio de congruencia, y en nulidad por contradicción con voluntad de las partes y con el orden público. ¿Cuál fue el análisis que hizo la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago? Por voto de mayoría, se decidió anular íntegramente el laudo, teniendo por probada la causal dispuesta en el artículo 34, número 2, letra A, Romanito 3 de la LASI, que en lo pertinente dispone: el laudo arbitral solo podrá ser anulado por la respectiva Corte de Apelaciones cuando A, la parte que interpone la petición pruebe, 3, que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. Ahora bien, ¿cómo la Corte, o en realidad el voto de mayoría, llega a esa conclusión? Entonces, lo primero que hace la Corte en su considerando tercero es decir, bueno, para analizar si existe o no vulneración que funda la nulidad del fallo, sea total o parcial, hay que analizar la vulneración al principio de congruencia procesal, entendida como la conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones y excepciones que constituyen el objeto del juicio. Posteriormente, en simple, lo que hace es que analizó si lo resuelto es consistente con la materia debatida o que se debatió, según consta en los considerandos tercero a 12º. Pues bien, lo que hace el
la Corte de Apelaciones es que constata que el laudo arbitral sustituye la acción subsidiaria de indemnización de perjuicios por otra que no identifica aún, según lo indica el considerando 13º. Asimismo, estableció que no se advierte la razón que tuvo el tribunal arbitral para asumir, por iniciativa propia, que con el empleo de la voz compensación, en el literal Q, los demandantes estaban solicitando una restitución o devolución en términos generales. Y determinó que el laudo se apartó de los elementos jurídicos de la contienda y particularmente los fundamentos de derecho a las peticiones, transgresión que imputó consecuencias concretas, como ya se ha explicado latamente en forma anterior, relativa a las cláusulas limitativas de responsabilidad. Por tanto, no existe identidad jurídica entre lo decidido por el tribunal y el asunto sometido a su conocimiento. Ahora bien, hubo un argumento que fue planteado por la parte recurrida que dice relación con que si bien no se solicitó una acción restitutoria, sí se discutió y también se aportó prueba respecto del sobreprecio o la rebaja del precio. Entonces lo que se pregunta a la Corte es, bueno, si aquello en el fondo permitía al tribunal arbitral recalificar jurídicamente las pretensiones hechas valer. Y el considerando 22º es bastante claro al respecto, que dice que no autorizaba al tribunal a que, mediante una recalificación jurídica que ni siquiera fue adelantada de manera previa a la dictación del laudo, arribara a una decisión que se apoyaba en una caracterización normativa no postulada por las partes, desviándose del objeto pedido. En este punto me gustaría además indicar que conforme a lo que dijo previamente el profesor Íñigo de la Maza, la misma sentencia reconoce en su considerando 23º, párrafo final, que nuestra legislación no contempla una acción general o universal de restitución, sino que regula un sistema de acciones nominadas en las cuales debe encuadrarse la demanda que se ha de interponer. Ahora bien, como dije y adelanté, este es un voto disidente, y el voto disidente básicamente lo que indica es que el hecho de que las partes no hayan efectuado o no hayan deducido una pretensión restitutoria no impide al tribunal que pueda calificar jurídicamente los hechos sometidos a su conocimiento conforme al principio iura novit curia. En mi criterio, y siguiendo también la doctrina comparada, me parece que ese razonamiento es impreciso, porque al ser la voluntad de las partes finalmente el fundamento de la resolución y del poder que se le otorga al árbitro, al tribunal arbitral de resolver el conflicto, yo diría que más bien tiene mayor limitaciones que libertad para poder aplicar el principio iura novit arbiter, por las razones ya dichas. Ahora bien, ¿cuáles son las implicancias de este fallo para los futuros laudos arbitrales internacionales que se dicten con sede en Chile? Desde mi perspectiva, al menos tres. La primera es que la aplicación de este principio en Chile por esta sentencia resulta discutible. La Corte no lo niega, pero tampoco lo admite de manera amplia. Fija como límites el debido proceso y el principio de congruencia procesal. En consecuencia, el tribunal arbitral no puede reestructurar las pretensiones de las partes sobre un fundamento jurídico que ellas nunca ejercieron. Segundo, que para aplicar el principio, no basta que el tribunal arbitral declare su admisibilidad en la sede de arbitraje, debe considerar el marco de la lex arbitri y las disposiciones sobre anulación de laudos que delimitan externamente su competencia para determinar el contenido de la lex causae. Y finalmente, el tribunal debe evaluar además el contexto de las normas de denegación de ejecución, sobre todo en la Convención de Nueva York, en las jurisdicciones donde se pretende ejecutar el laudo, toda vez que la parte demandada puede oponerse a la ejecución o el tribunal de oficio. Finalmente, me gustaría plantear algunas conclusiones. En síntesis, el principio iura novit arbiter es discutible en arbitraje comercial internacional.
En segundo lugar, existe cierto consenso en que el principio iura non et arbiter impide conceder remedios que no hayan sido solicitados por las partes, aunque dichos remedios se deriven del razonamiento jurídico independiente del tribunal arbitral. Y el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelación de Santiago marca un hito histórico que permite delimitar el razonamiento jurídico que hagan los tribunales arbitrales con sede en Chile respecto a los conflictos sujetos a su decisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Estamos perfectos en el tiempo. Y para finalizar, damos el paso a el siguiente expositor y último, Orlando Palominos Aravena, quien es socio de PIM Abogados, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho por Columbia University, profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica y codirector del Grupo de Estudios del Contrato de Construcción de la Academia de Derecho Civil. Adelante. Bien. Muchas gracias, Tata, y muchas gracias a todos mis copanelistas por sus interesantes presentaciones. Y obviamente a todos aquí los que están presentes para hoy día en esta jornada que nos pareció de suma relevancia para conocer y analizar este caso. Eh, Tengo obviamente la tarea más complicada de terminar este seminario después de las exposiciones de Hugo y todos los demás panelistas, pero creo que tengo también una tarea un poco distinta, que es de analizar el recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra laudos dictados en arbitraje internacionales y los efectos de una sentencia que, como decía Hugo, por primera vez se acoge. ¿Ya? En más de 20 años de vigencia de la ley 19.971 y más de 30 sentencias, vamos a ver que esta es la primera ocasión en que este tipo de recursos se acoge, los que nos presenta una serie como de interrogantes también hacia adelante. ¿Ya? Para poder avanzar en eso, quiero partir primero con algo que creo que es bastante conocido, pero me parece que son ideas de base o comunes que es importante compartir. En primer lugar, que a partir de la ley 19.971, que regula el arbitraje internacional en nuestro país y que replica además la ley modelo de esta materia, el recurso de nulidad se establece como el único remedio o el único recurso contra un laudo dictado con ocasión de un arbitraje internacional, ¿ya? Y esto es a su vez consistente con el principio de intervención mínima que reconoce en el mismo artículo 5 de la ley, y en su oportunidad el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de considerar que era perfectamente válido y constitucional dentro de nuestro sistema esta restricción del sistema de recursos. En consecuencia, contra un laudo internacional está bastante asentado que no procede la casación ni la apelación en nuestro ordenamiento jurídico. Como consecuencia de lo anterior, el recurso de nulidad es considerado un recurso extraordinario de derecho estricto en que las causales para su procedencia son taxativas y son aquellas que están expresamente establecidas en el artículo 34 de la Ley 19.971, cuyo objetivo es que la interposición del recurso de nulidad no se convierta en una nueva instancia para revisar los hechos, revisar la prueba y revisar todo el fondo de la discusión. De ahí que el vicio que da lugar a que se acoja eventualmente este tipo de recursos tiene que ser uno que se considera flagrante, ¿ya? Y como ya hemos visto y se ha anunciado en las presentaciones anteriores, este ha sido el criterio uniforme que han seguido nuestros tribunales ordinarios de justicia, ¿ya? Y ha sido el mismo criterio que se ha repetido en los casos anteriores en que fueron rechazados los recursos. De hecho, los informes presentados por ambas partes, las presentaciones, los alegatos de ambas partes reconocían esa situación, ¿ya? Entonces, con eso en mente, el primer punto que yo quisiera plantear es que si bien cuando se conoce que este recurso de nulidad es acogido, que por primera vez un laudo internacional es anulado en nuestro país, se presenta como una situación preocupante o que podría haber puesto en entredicho el arbitraje y especialmente el arbitraje institucional, a mi juicio lo que ocurre es que no se pone en riesgo, no se amenaza el arbitraje, sino que se confirma que nuestro sistema de arbitraje es un sistema serio, respetado internacionalmente, porque es uno en que las sentencias arbitrales están efectivamente sujetas a control y que ese control funciona, se hace efectivo cuando es necesario, ¿ya?
nosotros por así decirlo, nos vanagloriamos a nivel internacional de que nuestros laudos arbitrales de carácter internacional no son anulados, pero al mismo tiempo eso también presenta cierta discusión o ciertas dudas sobre el rol del arbitraje en nuestro país. Hoy día nos dice, miren, un laudo de esta naturaleza eventualmente también puede ser anulado y eso, a mi juicio, demuestra la fortaleza de nuestro sistema. Y en esa lógica, como les decía anteriormente, el razonamiento histórico de nuestros tribunales, más de 20 años, más de 30 sentencias, fue rechazar este tipo de recursos. ¿Ya? Y por ende, cuando llega el recurso de nulidad del caso Australia ante la Corte de Apelaciones de Santiago, junto con toda la prensa, las columnas, los reportajes, etcétera, que lo acompañaron, creo que en el medio la pregunta o las preguntas evidentes eran ¿por qué se va a anular este si ninguno otro ha sido anulado? O, dicho de otra forma, si este laudo no se anula, entonces ¿cuál se va a anular? ¿Ya? Y creo que eso se hacía aún más interesante si se considera que en casos anteriores por ejemplo, rechazado la nulidad de laudos que habían invocado justamente el mismo vicio, la extra petita. ¿Ya? Y así, por ejemplo, en el rol 4319 del 2023, ¿ya? Cuando se discutía si la calificación de un crédito como determinable o no era algo que excedía el marco de la discusión, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad y dijo claramente que no se trataba de un argumento sorpresa, que no se había dejado en defensión a la recurrente, que el asunto sí había sido discutido, que había habido un informe en derecho, que habían habido alegatos, una contestación sobre la materia, y por ende llegar a esa conclusión no era algo nuevo en el marco de la controversia. ¿Ya? Lo mismo o algo similar ocurre en el rol 1971 del año 2012, en que también se alega la idea de la ultrapetita por supuestamente haber considerado cifras que no estaban en el expediente, en que la Corte nuevamente rechaza el recurso y afirma que el laudo se ajusta al acuerdo arbitral y que en realidad la discusión se trataba de un análisis de montos sobre factores que sí estaban en el expediente y que sí habían sido discutidos por las partes. Entonces, en ese contexto, la pregunta que cae de cajón a mi juicio es ¿por qué ahora? ¿Ya? ¿Por qué en el caso Australia sí se acoge un recurso de nulidad y justamente por esta causal? ¿Cuál sería, según la Corte, la línea que se cruzó por el tribunal arbitral en el caso Australia? ¿Ya? Y como bien exponía Hugo, creo que la Corte es bien clara en decir que la línea que se cruza es que finalmente lo que hace el tribunal arbitral es recalificar jurídicamente la acción deducida por las partes. No se trataba de un hecho que simplemente constaba o no constaba en el expediente, sino que el fundamento mismo de la pretensión desde el punto de vista jurídico habría sido modificado, ¿ya? Por el tribunal al momento de dictar la sentencia. ¿Ya? Y aquí, a mi juicio, también hay otro punto muy interesante, que podríamos decir que el reproche o el germen del reproche de nulidad venía con el mismo laudo. O sea, basta con revisar la opinión disidente del árbitro Ramón Cifuentes para concluir que ese razonamiento finalmente fue el que sigue o con el que se alinea la mayoría de la Corte de Apelaciones de Santiago. El árbitro Cifuentes concluye que la cosa pedida y la causa de pedir son inamovibles para el juez, ¿ya? Y por ende no podía el tribunal arbitral, la mayoría del tribunal arbitral, realizar la modificación que hizo a efectos de acoger finalmente la sentencia en la forma que lo hizo, o sea, acoger la demanda en la forma que lo hizo. Aquí solo un paréntesis, creo que un punto importante también analizar en el futuro el rol que tiene el voto disidente y especialmente cuando el que disiente es el árbitro que ha sido designado por la parte que se termina por beneficiar de esa disidencia. Pero volviendo al punto, además de partir de la base de que no correspondía al tribunal arbitral o a la mayoría del tribunal arbitral recalificar la acción, me parece que el razonamiento de la Corte también nos entrega ciertos elementos que son bastante ricos para poder analizar en un recurso de nulidad o un laudo arbitral en el futuro. En primer lugar, personalmente me llama mucho la atención
la reiteración que realiza la Corte de Santiago de la calificación de partes sofisticadas, ¿ya? Y la insistencia en que se trataba de compradores y vendedores sofisticados, de una operación de un altísimo valor, que contaron con asesores de primer nivel y que a partir de eso incluso llega a afirmar, dice, que contaban con asistencia jurídica altamente competente, que regularon minuciosamente sus obligaciones y que adicionalmente agrega, por ejemplo, el considerando 23, que nuestra legislación no contempla una acción general o universal de restitución, sino un sistema de acciones nominadas, ya, en las cuales debe encuadrarse la demanda. Y agrega más adelante también que la sofisticación de las partes no solamente se refiere al periodo de negociación, sino que incluso durante el planteamiento de la discusión, tanto comprador como vendedor seguían siendo asesorados por abogados de primer nivel que tenían perfecto conocimiento de la forma en que disponían y presentaban sus pretensiones, ¿ya? Por ende, finalmente, para la Corte resulta poco consistente recalificar la acción o reinterpretar o buscar explicar cuál fue la acción que se interpuso a fin de poder obtener un resultado favorable, en contravención, como decía anteriormente, de la capacidad que habrían tenido las partes de haber planteado correctamente sus pretensiones desde el inicio, ¿ya? Aquí me parece que la Corte sigue un razonamiento muy similar al que ha aplicado últimamente lo que se refiere a la interpretación de los contratos, en que la interpretación de los contratos entre partes sofisticadas también tiene restricciones desde el punto de vista del recurso a la buena fe o el recurso a una intención que estuviese más allá del texto del contrato. En segundo lugar, la Corte también hace una distinción muy clara para poder finalmente llegar a su conclusión de anular el fallo, en que lo que se sometió o lo que finalmente recoge el laudo arbitral son dos acciones que no resultan intercambiables entre sí, ¿ya? Por una parte, se trataba de la acción de indemnización de perjuicio, que sería la acción que efectivamente se ejerció, que exigía dolo o culpa, que exige daño, un nexo causal, etcétera. Y por otra parte está la acción de rebaja de precio, que es la que finalmente se termina por acoger, que, por ejemplo, no exige ni dolo ni culpa, que requiere que exista un vicio en la cosa, y en que además los plazos para interponer la acción respectiva son distintos. Entonces, en ese punto, la Corte es muy clara en decir que finalmente lo que ocurre con el laudo es que lo que se acoge finalmente es una acción que tiene requisitos, plazos y efectos distintos, ¿ya? Y acá hay uno de los informantes de la parte de Quiroga, dice claramente que una cosa es cambiar una etiqueta y otra cosa es cambiar un régimen jurídico, ¿ya? Y mi impresión es que la Corte está justamente a favor de esa conclusión. Lo que termina por hacer el laudo arbitral, es decir, acá se cambió la estructura completa de la acción deducida a efectos de poder conceder la acción en la forma que se hizo. Y para poder terminar de consolidar ese razonamiento, los considerandos 22 y 24 de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago también son bastante interesantes, porque lo que terminan por decir es que una cosa es que se hubiese, por ejemplo, discutido sobre el sobreprecio, que era un argumento que que usó profusamente la parte de Yoibio, es decir, que el sobreprecio sí había sido materia de discusión y por ende no era un aspecto sorpresivo. Y otra cosa muy distinta es que ese sobreprecio se hubiese discutido bajo la lógica del daño, que era la acción que se había deducido. ¿Sí? Una cosa es que el daño sufrido y demandado equivalga al sobreprecio pagado, y otra cosa muy distinta es que lo que hace finalmente el tribunal arbitral es dar una compensación o dar un pago equivalente a ese sobreprecio, ¿ya? Eso es lo que para la Corte, para terminar de cerrar el razonamiento, termina por
justificar acoger esta causal de extrapetita, ¿ya? Y ahí también es un punto interesante que se discutió durante los alegatos y las presentaciones de las partes, que la Corte, si bien se dedujo, perdón, el recurso de nulidad por tres causales distintas, la que se termina por acoger es únicamente la causal de excederse los términos del acuerdo de arbitraje, ¿ya? Al considerar que la sentencia se había dictado en ultra petita. Y aquí también me parece que hay algo bien rico de la sentencia, que no realiza un análisis cerrado de la causal y no la limita a el alcance del acuerdo de arbitraje, sino que la lleva al alcance de la controversia que finalmente se presenta ante el tribunal arbitral y engarza esa conclusión con el principio de la congruencia, ¿ya? Eso, a mi juicio, además, es consistente con las sentencias anteriores en que justamente se habían rechazado recursos de nulidad, en que la Corte había afirmado que el punto debatido sí había sido objeto de la controversia y por ende, cuando el laudo respectivo se pronunció sobre él, no se excedió de la competencia que las partes le habían concedido. Anulado el fallo, o anulado el laudo, perdón, creo que se abren distintas consecuencias y distintas discusiones que al menos en nuestro ordenamiento no habíamos tenido la oportunidad de llevar a la práctica, ¿ya? En primer lugar, creo que me parece bastante claro que una cosa es que el laudo desaparezca y otra cosa es que el convenio pueda verse afectado. En este caso el motivo de nulidad no tiene relación con el convenio arbitral y por ende es perfectamente posible afirmar que el laudo se puede considerar muerto, por así decirlo, pero que el convenio arbitral siga estando vigente, es una manifestación evidente del principio de la separabilidad y la autonomía de la cláusula arbitral, con las consecuencias que esto tiene para la continuidad de la discusión, que me gustaría abordar un poco más adelante. Eh, Otra consecuencia o un punto importante a tener en cuenta es qué le pasa a esta sentencia de nulidad. O sea, ¿es posible recurrir de la sentencia de nulidad? En la práctica vemos que, al menos no tengo conocimiento, no consta que se haya presentado recursos contra la sentencia. De hecho, en prensa se da a entender que no fue así. Pero la pregunta que queda abierta es, ¿habría sido posible interponer algún recurso contra esta sentencia? A mi juicio, no. A mi juicio, la Corte ha dejado bastante claro que en materia de arbitraje internacional la casación está excluida, que la queja, si bien pueda ser considerada un recurso de carácter disciplinario, no jurisdiccional, que no pueda ser renunciado por las partes, etcétera, sí contradice el sistema de el arbitraje comercial internacional, contradice el principio de la intervención única y la elección que hace la ley por el recurso de nulidad como único remedio, que como decíamos anteriormente, fue respaldada en su momento por el Tribunal Constitucional. Por ende, tampoco consideraría viable la presentación de un recurso de queja en contra de una sentencia que acoja, ¿ya? Un recurso de nulidad contra un laudo internacional. En ese contexto, entonces, la sentencia quedaría firme, que lleva quizás también ahora pregunta. Al menos a nivel de prensa también se reportaba que una vez dictada la sentencia, se habrían iniciado procesos con el objeto de obtener su cumplimiento, ¿ya? Y la pregunta que inmediatamente nos surge desde el punto de vista de nuestra jurisdicción es, podemos ejecutar un laudo que ha sido anulado por un tribunal, ¿ya? Y acá me parece que el análisis lo tenemos que hacer desde dos puntos de vista, desde el derecho doméstico y del efecto internacional que pueda tener en la anulación del laudo en Chile, ¿ya? Desde el punto de vista doméstico, el análisis es, ¿puede un laudo anulado en el extranjero ser ejecutado en Chile? En principio, la Convención de Nueva York, que regula la ejecución del auto extranjero, y la Ley 19.971 no lo impiden. De hecho, ambas consideran que es una posibilidad la denegación de ejecución ante un laudo anulado, ¿ya? Pero al menos en Chile tenemos experiencia
en el caso EDF, el rol 4390 del año 2010, en que la Corte denegó la ejecución de un laudo que había sido anulado en Argentina, dando pie o manifestando, por así decirlo, que en nuestro país se sigue la llamada tesis territorial sobre el efecto de la nulidad. Es decir, anulado el laudo desaparece, deja de existir y no podría ser ejecutado en ninguna jurisdicción. A diferencia de lo que ocurre en otro ordenamiento, en que se sigue una teoría llamada intermedia, en que la ejecución del laudo en el extranjero, una vez que haya sido anulado, va a depender de el motivo de la anulación, ¿ya? Y el respaldo que pueda tener esa causal de anulación en la jurisdicción en la cual se pretende la ejecución del laudo anulado. O la tesis más francesa o de la deslocalización, que considera que el laudo no tiene una sede, no tiene una jurisdicción y por ende en cualquiera que se presente se va a poder ponderar si es que es procedente su ejecución o no, con independencia de que se hubiese anulado. ¿Ya? Lo cierto es que respecto del caso concreto de Australis, al menos lo que se informa es que las acciones de cumplimiento que se habrían iniciado o se pretendían iniciar después de que se dictó la sentencia, se habrían descontinuado justamente como consecuencia de la declaración de nulidad, lo que a mi juicio es consistente con la aplicación que se ha dado en el derecho chileno sobre este problema, sobre el problema de si podemos o no ejecutar un laudo anulado. Y en cuarto lugar, se abre una pregunta que me parece que es la más compleja o la que tiene menos respuesta, no sé si más compleja, pero la que tiene menos respuesta, es ¿qué pasa con el conflicto ahora? ¿Ya? Porque una cosa es que la sentencia se anule, pero esto no significa que el debate quede cerrado y que la controversia no pueda seguir. De hecho, se reconoce a nivel internacional la posibilidad de que la controversia pueda ser rearbitrada, ¿ya? Y lo que existe realmente son distintos caminos de cómo seguir adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley modelo, y en particular nuestro artículo 34 no resuelve el punto. ¿Ya? El artículo 34 número 4 únicamente establece la posibilidad de que, presentado el recurso de nulidad y antes de dictarse la sentencia, la Corte lo remita nuevamente al tribunal arbitral a fin de que corrija, ¿ya? Pero no resuelve qué pasa cuando el laudo arbitral es anulado y tenga que decidirse si la controversia se sigue adelante o no. ¿Ya? De hecho, en los trabajos preparatorios de la ley modelo, quedó bastante claro que la decisión de los Orlando, redactores fue estamos en que el tiempo para ir cerrando, por favor. ya, que esto se resolviera jurisdicción por jurisdicción. ¿Ya? Y en este punto, voy a avanzar rápidamente nomás, hay distintas opciones. Una opción es reenviar al mismo tribunal, otra que incluso se puede ver entre la justicia ordinaria, que se reenvía a un tribunal solamente para dictar sentencia. Y creo al menos que en nuestro sistema la vía más consistente con las soluciones internacionales y con la ausencia de una norma expresa es que la causa sea remitida nuevamente a un tribunal arbitral a efectos de que fuera rejuzgada, rearbitrada, ¿ya? No volver a la etapa de dictar sentencia, sino que volver al origen de la controversia. Lo que obviamente presenta discusiones sobre o problemas sobre lo que implicaría la cosa juzgada, los plazos de caducidad, la prescripción, etcétera. ¿Ya? Suma, solamente para concluir, quiero decir que me parece que esta sentencia obviamente va a dar mucho que hablar y que los problemas que se nos presentan son problemas que vivimos porque es la primera vez que nos pasa y que nos haya pasado, a mi juicio, es algo positivo para nuestro sistema arbitral. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Orlando, por tu exposición. Reiteramos nuevamente los agradecimientos a todos y todas los panelistas. Y habiendo concluido con esta primera parte de exposición, abrimos el espacio para sus preguntas. Hay un par de preguntas en el chat y quien quiera también las puede hacer levantando la manito y yo le doy la palabra. Voy a leer para comenzar la primera pregunta que se hizo de Agustín Prado para la profesora Patricia López. Dice, además del dolo o culpa grave, ¿qué otras razones pueden existir para soslayar una cláusula limitativa de responsabilidad?
que el incumplimiento recaiga en obligaciones esenciales, daño a las personas. Brevemente, si quiere responder, ¿No, profesora. Tabata? ¿Mm? ¿Vamos contestando al tiro las preguntas? Yo creo, o no, como ustedes prefieran, si prefieren acumular, es que esa está dirigida a usted. Hay otra en el chat que está dirigida a Orlando y no sé si existan más preguntas. Ya, Agustín, no sé si está por ahí. Claro, esos son los límites que si tú has leído a Joel, al profesor Joel González, en el fondo cuando uno estudia cláusulas limitativas o restrictivas de responsabilidad, él propone esos límites a las de irresponsabilidad. Pero yo pienso que podría de alguna forma extenderse, porque las que citas tú son las que faltan, ¿no? Cuando uno habla de dolo o culpa grave, él también en su artículo alude al incumplimiento de una obligación esencial o al daño a las personas. Yo creo que aplicarían las mismas circunstancias, porque claramente las personas están fuera del comercio humano y cuando tú afectas una cláusula esencial se produce una situación similar. Así que mi respuesta sería que sí. Muchas gracias. Sí, escucho. Ya, vamos. Aquí tenemos otra pregunta de José Miguel González para Orlando. Dice, ¿se considera si este laudo está muerto o nulo y el plazo se encontrara prescrito, se podría continuar arbitraje o se tendría que dar por terminado el arbitraje con este laudo? ¿Podría existir una especie de prórroga con la sentencia de apelaciones? Y aprovecho de leer una segunda pregunta que también está dirigida a Orlando. Dice, profesor Orlando, ¿sería posible conversar respecto al tópico abordado en su reflexión? Ah, es más directa. A Francisca Ursúa le interesa bastante el tema y está investigando sobre la materia. Estás muteado, Orlando. Muchas gracias. Ya. Yo creo que el tema de la prescripción, como decía al final, es justamente uno de los problemas que genera la anulación del laudo. Que, de partida, la prescripción es algo que tiene que alegarse, entonces no va a ser una consecuencia inmediata de la declaración de nulidad, que se declare que el proceso o que la acción está prescrita y que no pueda continuarse la discusión. ¿Ya? Entonces nos vamos a tener que trasladar entonces el momento desde cómo seguimos rearbitrando, ¿sí? Y si vamos a rearbitrar, por ejemplo, volviendo a la etapa inicial, ¿ya? De la constitución del tribunal arbitral, a notificación de la solicitud de arbitraje, una discusión que obviamente no tenemos resuelta nosotros, se nos va a presentar inmediatamente la discusión si es que todo este proceso que tuvimos fue capaz de interrumpir exitosamente la prescripción. ¿Ya? Y ahí, desde mi punto de vista, volvemos a las normas básicas del Código Civil y qué significará haber perdido. ¿Ya? Porque si que la acción fue derrotada y la consecuencia de una acción derrotada es que no tuvo la finalidad o la eficacia interruptiva, quedamos con un problema creo importante para poder rearbitrar los casos en esta situación. Y está, muchas gracias, Orlando. Está Francisca con la mano levantada. Adelante, Francisca. Hola profesor, estimados todos. Respecto a este mismo tema de la prescripción, que es bastante interesante ver cómo se va a solucionar el tema de establecer vías para poder reanudar el arbitraje, este tema debería ser resuelto por la misma corte. Y de ser en ese caso, ¿bajo qué vía para complementar la sentencia o quién debe decidir propiamente tal sobre este tópico? A mi juicio, la jurisdicción de la Corte se acaba al momento de pronunciarse sobre el recurso de nulidad. ¿Ya? Y acto seguido corresponderá a las partes la forma que planteen sus posteriores acciones, si es que es procedente o no alegar una excepción de prescripción. Pero creo que no es competencia de la Corte pronunciarse sobre el punto. Muchas gracias. No sé si existen más preguntas. Martín tiene levantada la mano. Adelante, Martín. Hola, una consulta respecto al Iura Novit Arbiter. ¿Se puede matizar ese principio cuando los árbitros son todos chilenos? El caso se rigió por las normas del Código Civil y los abogados litigantes, por lo que entiendo, también fueron chilenos, porque por lo que entendí, como que
Dicho principio se aplica cuando hay como un elemento más internacional. ¿Estás Eh, dirigiendo la pregunta a alguien en particular o a todos? Sí, al profesor Hugo Ojeda. Súper. bueno, primero que todo, gracias Martín por tu pregunta. Mira, respecto del elemento internacional, lo que yo indiqué fue que generalmente el principio Jura Novit Arbiter se ve limitado porque usualmente los árbitros no conocen el derecho local y como no conocen el derecho local, carecen en el fondo del conocimiento necesario para poder aplicar los dispositivos legales que permiten establecer el sentido y alcance de un contrato. Luego, indiqué que en materia comparada y en 15 jurisdicciones, tanto del civil law como del common law, lo que se hace más bien es delimitar este principio a decir que si bien existe y se puede aplicar en forma excepcional, esa excepcionalidad de ningún modo faculta al tribunal arbitral a recalificar o reestructurar las pretensiones hechas valer por las partes, porque finalmente lo que hace no es aplicar el derecho concreto o el derecho a la lex causal al caso, sino que lo que hace más bien es incumplir y extralimitarse de la voluntad que le entregaron las partes para resolver el conflicto y del objeto del conflicto, del litigio sometido a su conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Martín. No sé si existe alguna otra pregunta para algún expositor en particular, expositora, o en general. Emilio, adelante. No sé si vas a escribir la pregunta o... No, ¿ahí se escucha? sí, adelante nomás. Sí, bueno, yo voy a referirme acá desde la perspectiva del litigante habitual de la plaza y de juicios eventualmente civiles y lo que se plantea uno revisando yo la experiencia de los jueces árbitros del CAM, particularmente Andrés Jana de- sobre todo Andrés Jana, que es árbitro en sedes internacionales como la CIADI. Y yo desde la perspectiva de litigante civil chilena digo, bueno, este fallo tiene un evidente problema de congruencia entre lo que es la petitoria de la demanda y lo que se resolvió por el tribunal, que eso es más o menos evidente, ¿no? Pero digo, bueno, dentro de la mente de los árbitros, por algún motivo tuvieron que haber fallado como fallaron. O sea, no es que no se hayan estudiado el caso, eso es evidente. Y, y por lo tanto, dándole una vuelta al tema, y esto lo conversé con un par de abogados más, quizás la experiencia internacional de Andrés Jana nos remite a la norma de competencia ampliada del artículo 23 de la LASI, que no es tan explícita como lo es el Código de Procedimiento Civil respecto a la parte petitoria de una demanda y de una contestación de demanda e incluso durante el procedimiento permite a las partes ampliar sus peticiones, ambas partes tienen ese derecho, y entendido de ese modo, pareciera mucho más razonable la forma que el tribunal arbitral resolvió y mucho más restringida la posibilidad de decir, bueno, acá hay incompetencia, o sea, hay incongruencia. Yo no- y me extraña, porque esto salió después de que salió la sentencia de la Corte de Apelaciones, que nadie haya hecho ese punto. También hay un problema de déficit en cuanto a este recurso de nulidad, porque no les pide, a diferencia de un recurso de queja, un informe de los árbitros con tal que defiendan su fallo, como es habitual dentro de los recursos de queja, y los árbitros en ese informe dan sus motivos adicionales respecto de por qué fallaron, cómo fallaron. Entonces, yo creo que esta sentencia de la Corte de Apelaciones se resolvió, como era obvio, con la formación que tienen los jueces de Corte de Apelaciones, que es una formación orientada a la justicia civil chilena, con casos de LASI que son excepcionales, y donde esta competencia ampliada que menciono del artículo 23 pareciera explicar, digo, porque no está explícitamente mencionado, algún tipo de razonamiento de cómo fallaron los jueces, porque obviamente de todas las exposiciones escucho que finalmente el fallo del tribunal arbitral
es un fallo incongruente, es un fallo que debió haber sido anulado, pero no se hace el ejercicio contrario. Ningún juez quiere pronunciar una sentencia para que ésta sea anulada. De hecho, es la prevención máxima de cualquier juez arbitral. Eh, y tengo esa reflexión y sería esa pregunta, más que una pregunta, una reflexión que podría abordar quizá Hugo Ojeda, también Orlando, que es más una pregunta procesal. Más allá, el tema civil, también los jueces mencionan la acción quanti minori, la ven como muy distinta a la acción de indemnización de perjuicio. De lo que yo he leído, no es tan distinto, los efectos prácticos son los mismos, los requisitos podrán ser distintos, vicio oculto, qué sé yo, pero los requisitos se podría decir que no son tan distintas y yo por ahí entiendo cómo fallaron los jueces. Esa es un poco ampliada la pregunta, pero creo que, que, que es interesante plantear todas estas cosas porque se omiten del debate y siento que se repite muchísimo el tipo de análisis simplista de la incongruencia y de la incompetencia del fallo. Muchas gracias. Gracias, Emilio. No sé si Hugo o Orlando quieren hacer referencia. Sí, no, no, yo solamente comentar que justamente, a ver, no sé si me parece simplista la conclusión de la Corte. Yo creo que en realidad la Corte hace un esfuerzo bastante medido de ir analizando cuál habría sido el alcance de la discusión en el proceso y cómo fue planteado por las partes, más allá de lo que se puede ampliar o reducir la controversia conforme al artículo 23. La Corte lo que hace es decir, bueno, acá las partes dijeron lo siguiente, se planteó de esta forma, se argumentó de esta forma y finalmente el tribunal resolvió de esta otra. Entonces yo creo que eso, si es que no fue parte de la discusión explícita, sí finalmente termina siendo cubierto por parte de la Corte al momento de acoger el recurso. Ahora, evidentemente ningún árbitro quiere dictar una sentencia para que se la anulen, ¿ya? Pero yo creo que eso no puede ser como quizás como una garantía o una prebenda para efectos de evitar o saltarse ciertas reglas que sean importantes. Y aquí vuelvo a lo que decía anteriormente. Desde mi punto de vista, el ejercicio que hace la Corte para finalmente acoger el recurso es sólido en cuanto a la distinción de la acción, ¿ya? Eh, yo creo que, por ejemplo, en materia de responsabilidad contractual y extracontractual, puede haber un poco más de laxitud para decir que si alguien demandó por contractual, la Corte podría llegar a condenar por extracontractual porque la discusión era básicamente la misma y hay fallo en ese sentido, o viceversa, ¿ya? Pero acá lo que está diciendo la Corte, acá me mandaron perjuicio que tienen una naturaleza específica, que tienen requisitos para ser configurados como perjuicio, y por otra parte me están diciendo que condenaron a un sobreprecio, que tiene otras características y otros fundamentos. O sea, creo que eso es lo que finalmente me parece que es lo que está en juego, más allá de la petición en concreto o la concurrencia en concreto. Sí, a mí, bueno, primero que todo, gracias Emilio por tu pregunta. Me gustaría partir indicando en primer lugar la calidad del árbitro, que según consta en el laudo arbitral, se indica que el árbitro es un árbitro mixto, es decir, de equidad respecto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo. Por lo tanto, incluso a nivel comparado, se ha dicho que cuando los árbitros tienen la calidad ex aequo ex bono, tienen que respetar al menos el texto del contrato. Eso le diría que en primer lugar. En segundo lugar, cuando uno analiza el expediente virtual que conduce a la decisión de la Corte de Apelaciones, uno se percata que existen diversas opiniones legales emitidas por prestigiosos eh, juristas internacionales y dentro de ellos consta nada más ni más, nada menos que Gary Born, que es el más importante de todos, en el cual indica que este fallo debía ser necesariamente anulado por las razones que se esgrimieron. Pero además de ser anulado, lo que importa también es que el fallo pueda ser ejecutado y eso es lo que importa al final del día. Porque los estándares que se maneja la LASI, que sigue la ley modelo, no son, no son casuales, sino que también van en la línea con la Convención de Nueva York. Porque cuando uno quiere ejecutar un laudo en un tribunal extranjero, tiene que ser conforme a ciertos parámetros, entre ellos el orden público. Entonces, cuando
Si entendemos que el debido proceso forma parte del orden público internacional o doméstico, según la tendencia que se elija, entonces parece bien que pareciera que lo que hicieron más bien la Corte de Apelaciones es entender de que acá no se cumplen con los mínimos estándares para poder dictar un fallo conforme a derecho. Eso es. Tabata, déjame añadir algo de lo Claro. último que dijo Emilio, que según yo lo entendí al menos, era que en fin no son tan disímiles las acciones de rebaja del precio y la indemnizatoria, por lo tanto no deberíamos hacer demasiado ruido con eso. Tengo la impresión de que no es así, ¿eh? Y para pensar en eso, habría que considerar hipotéticamente cómo hubiera sido la discusión entre las partes si desde el principio hubiera estado en juego la posibilidad de aplicar una acción de rebaja del precio. Cómo de distinta hubiera sido la discusión de aquello que fue. Y desde luego hubiera sido distinto en los dos niveles de la analogía juris que hay que considerar. Por supuesto, se hubiera discutido si se puede extender o no una acción que tiene un tratamiento fragmentario. Podrá sostenerse que es así, pero en un juicio hay que justificarlo. De manera que esa hubiera sido una discusión importante. Pero aún más importante, si hubiera estado superada la primera, era bajo qué condiciones se puede extender, ¿no? ¿Cuál es el plazo de prescripción? Todos los plazos de prescripción en la compraventa son distintos para acciones estimatorias. En segundo lugar, por supuesto, si podía ser sobrevenida, que yo creo que desde luego no puede ser el caso. Por lo tanto, la discusión hubiera sido completamente distinta. Pretender que las cosas son más o menos semejantes al respecto, creo yo, es simplemente desconocer la forma en que funciona la acción estimatoria. Y eso es lo que quería decir. Gracias, profesor. La profesora Patricia también quiere aportar con algo. Sí, sumándome a lo que dice Íñigo, Emilio, sabes que leyendo no queda claro por qué excluye la indemnización. Entonces hay que partir de antes. Porque si excluyó la resolución, excluyó la indemnización, que puede ser complementaria, y la autónoma va con daño intrínseco y extrínseco, esa explicación no está. Entonces, la congruencia es peor aún, ¿me entiendes? Que en el fondo tú podrías excluir un medio de tutela para ir a otro a partir de una noción amplia de daño que tampoco lo hace. Entonces, leyendo el fallo, uno se queda con la idea de que a lo mejor no procedía a indemnización y la única forma de compensar en dinero era recurrir a otro medio de tutela. ¿Te das cuenta? Porque si tú ves, ahí lo que se decía es, mire, esto fue producto, o sea, la única garantía o declaración incumplida fue aquella que decía relación con la posibilidad o sospecha del cambio de criterio de autoridad regulatoria. Ya, esa. Entonces, eso es lo que yo debería indemnizar. No obstante lo cual, se excluye esa partida indemnizatoria. Por lo tanto, sumando y restando, a lo mejor no había cómo indemnizar. ¿Te das cuenta? Pero si lo entendió así, lo debería haber dicho. Hay un salto cuántico en la rebaja del precio que no se entiende. Esa es la primera incongruencia. Y la segunda es cómo falló con cargo a la rebaja del precio. Que lo que decía Íñigo, ¿cierto? Con el espíritu general de legislación tú puedes fallar cualquier cosa. Los que hemos postulado en parte esta idea amplia de rebaja del precio ha sido saliendo a las acciones edilicias y a través de una idea como de equilibrio contractual, pero no hay ninguna aproximación a eso, ¿ya? Y claro, de que mejor lo logra finalmente que se ha dedicado más a ese tema es Adrián. Entonces yo creo que la pregunta que hay que hacerse es por qué se desligó de las pretensiones de las partes, más allá de la competencia que haya podido tener. Porque, como decía Hugo, el contrato es claro, o sea, no puedes conocer el contrato. Yo por ahí partiría en mi análisis lógico. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todas y todos por sus preguntas, por su asistencia. Reiteramos las gracias a todos los expositores y la expositora. En honor al tiempo también, considero que ya es momento de ir cerrando la sesión, ya que llevamos casi 2 horas. Podría dar quizás para muchas más conversaciones, pero eh, quizás en privado cada quien se puede juntar a conversar largo y tendido sobre el caso. Eso. Gracias a todos y todas. Los esperamos en nuevas actividades de la academia y de la Fundación Fernando Cuello. Nos vemos. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Que estén Gracias bien. a Dios. Gracias, Francisca.